antes, ¿cuántos creen que Dios responde? Digan amén. Responde el Señor, ¿cierto? Primera de Pedro, capítulo número 3, versículo número 12. Cuando encuentres, gritas un amén en el nombre de Jesús. Dice así: porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Wow. Levante sus manos. Diga conmigo: Padre, en esta tarde habla a mi corazón a la luz de tu palabra. Tu palabra es alimento a mi alma, refrigerio para mis huesos. Háblame, Señor, transfórmame, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Tome su lugar, desocupe sus manos, levante un aplauso al Señor con gozo, con alegría. Vamos, aleluyas a su nombre. ¿Cuántos creen que nuestras oraciones tienen respuesta? ¿Alguien puede dar testimonio de eso aquí hoy? Levante su mano. Usted ora y Dios responde. ¿A quién le pasa eso? Levante su mano. ¿Sí? Bueno, la Biblia dice que Dios responde. Jeremías capítulo 33, en el verso 3, el Señor dice: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que ustedes no conocen. Claman los justos y Jehová les oye y les libra de todas sus angustias. Cuando vamos a la Escritura, vamos a encontrar que la oración sí funciona. Incluso vamos a ver eventos, sucesos que quedaron registrados en la palabra y que fueron el resultado de una oración. Escuchen, fueron el resultado de una oración. Hubo un hombre que oró y el sol se detuvo, dice la Escritura, y la luna se paró. Impresionante. El planeta, el cosmos fue afectado por la oración de un hombre. Hubo otro hombre que oró y dice que fuego cayó del cielo. Elías. Ese mismo hombre oró y dejó de llover durante 3 años y medio en la tierra. Después oró y llovió, dice la Escritura. Hubo un hombre que oró y Dios quitó la esterilidad de su esposa. Y podría pasar toda la tarde mencionándote eventos, ejemplos, hombres, mujeres, personajes que oraron y que su oración tuvo una respuesta absoluta. Y eso nos confirma un principio: la oración sí funciona. Levante su mano, por favor, y declara: la oración sí funciona. Toca al que está a tu lado, por favor, y dile: la oración sí funciona. Estoy recibiendo algo en mi espíritu en este momento muy fuerte, señores. Sí, acabo de recibir algo muy fuerte. Pero dile otra vez al que está a su lado: la oración sí funciona. Ahora, surgen algunas preguntas. Si la oración funciona, ¿por qué mi oración no tiene respuesta? ¿Alguna vez se ha preguntado eso? Si la oración funciona, ¿por qué cuando yo oro parece que mi oración es estéril, es improductiva, no da fruto, es infructífera, no recibo la respuesta esperada? Si la Biblia dice que los ojos y los oídos del Señor están atentos a las oraciones, ¿por qué mi oración no tiene una respuesta? Ahora escuche esto:
La actividad de oración que no trae resultados es indicación de que algo anda mal. ¿Lo escucharon? Deme un amén, no sé, levante un pie, una oreja, una mano, haga algo, por favor. Eso, se lo voy a volver a repetir. La actividad de oración que no trae resultados es indicación de que algo anda mal. Porque entonces eso me enseña que el problema no es Dios, porque Dios sí responde. Eso me revela que el problema no es la oración, porque la oración sí funciona. Entonces el problema está en nosotros. Si nuestra oración no tiene una respuesta, el problema está en nosotros. Yo enseñé un miércoles que Dios responde de 3 formas. ¿Se acuerdan? Sí, no, espera. ¿Cierto? Dios muchas veces traerá una aprobación a mi petición. Por ejemplo, la Biblia dice que si pedimos conforme a su voluntad, será hecho. Así que Dios va a aprobar nuestra oración respondiendo con un sí. Pero muchas veces la respuesta a esa oración será un no rotundo. Segunda de Corintios, Pablo está orando al Señor y le está diciendo: Señor, quita de mí este aguijón. Y él lo registra y dice: 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Esa palabra ruego o invocación que está usando el apóstol, según la etimología de la palabra, es llamar a una persona por nombre desesperadamente. Y Pablo está diciendo: he rogado al Señor que lo quite de mí 3 veces. Y el Señor, ¿qué le dice? ¿Qué le dice el Señor? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Es decir, no lo voy a hacer, Pablo, aunque tú lo ruegues, aunque tú me lo pidas, aunque tú hagas votos, ofrendes, diezmes y vengas todos los días al templo y seas un buen predicador y expositor de la palabra, no lo haré. Porque los no de Dios nos preservan. Los no de Dios nos preservan, nos guardan. Así que Dios responderá con un no, porque Él es Dios. ¿Quién puede cuestionar la grandeza y la soberanía de un Dios tan grande como el nuestro? Pero muchas veces la respuesta del Señor es: espera. Pacientemente esperé yo a Jehová, dijo el salmista, Salmo capítulo 40. Pacientemente esperé a Jehová, esperé a Jehová, esperé a Jehová, esperé a Jehová. No en Jehová, sino a Jehová, hasta que el Señor viniera. Eso es muy fuerte, hermano. Reciba eso, por favor. Esperé a Jehová, no en Jehová, porque una cosa es esperar en Jehová, otra cosa es esperar a Jehová. Cuando tú esperas en Jehová, tú estás dentro de Él, pero cuando tú esperas a Jehová, tú tienes que esperar que Él venga. No, allí no está, no sé qué tienen hoy, hermano. Y dice: y se inclinó a mí. ¿Y qué hizo? Y oyó mi clamor. Y ustedes conocen el resto del texto. Y me sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre una peña, y luego puso un cántico nuevo en mi boca. Lo verán muchos estos, y temerán y confiarán en Jehová. Entonces Dios sí responde. Dios mío, ¿será que el frío es, pastor? Es el frío, debe ser el frío. Entonces Dios sí responde. Dios responde de muchas formas. Amén. Si Dios responde, ¿por qué no responde mi oración? Y ahí es donde yo quiero enseñarles el día de hoy lo que el Espíritu Santo ha revelado a mi corazón. Santiago 5:16. Léalo conmigo, por favor. Santiago capítulo 5, versículo número 16. Mire lo que la Biblia dice. Recuerden que la actividad de oración que no trae resultados es una indicación de que algo está mal. Entonces Santiago 5:16 dice así. Cuando lo tengan me dicen amén. ¿Qué dice? Santiago capítulo 5:16. Léalo fuerte, mamá. Nuestras ofensas. Ajá. Pero la oración ¿qué? Eficaz. ¿De quién? Del justo puede mucho. Ahora, lea bien el texto y léalo
tranquilo y suave. Vamos de nuevo. La oración, ¿qué? Eficaz. Es decir, que la oración tiene que ser ¿cómo? Muy bien. Allí hay un primer requisito. La oración tiene que ser eficaz. Esa palabra eficaz significa que produce el efecto esperado. Eficaz, que produce el efecto esperado. Pero también es una palabra que es traducida como fervor. La oración ferviente. El primer requisito para que la oración sea o tenga una respuesta es que debe ser como ferviente, fervorosa. No es una oración pasiva, no es una oración sin deseo, no es una oración sin ánimo, es una oración ferviente. ¿Recuerdan a Bartimeo, el que estaba junto a la puerta en Jericó? Jesús pasa y dice que Bartimeo comienza ¿a qué? A orar, comienza a clamar y comienza a clamar con fervor. Y su clamor es: Jesús. ¿Fue así? Él lo hizo así. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Lo hizo así? No, comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y la gente que estaba alrededor comenzó a ¿qué? Hey, cállese, estás molestando al maestro. Pero dice que él comenzó a levantar su voz hasta que llamó la atención de Jesús. Mi oración tiene que atraer la presencia de Jesús. No, ahí va más fuerte todavía. Mi oración tiene que provocar que Jesús cambie de dirección y se dirija a la nuestra. Eso es muy fuerte. Reciba esto, por favor. Mi oración tiene que llamar la atención del Señor. Entonces eso significa eficaz. Una oración fervorosa, una oración que llama a una persona por su nombre hasta llamar su atención, valga la redundancia. Pero luego dice: la oración eficaz ¿de quién? Del justo. ¿De quién? Del justo puede mucho. Ahora diga conmigo: justo. Levante la mano los que son justos acá. Levante la mano los justos. Vamos. Los demás, ¿qué son? Levante la mano los que son justos. Usted es justo. Usted es un justo. ¿Cuántos justos hay allá? La oración eficaz ¿de quién? Dígalo. La oración eficaz ¿de quién? Recuerda primera de Pedro capítulo 3 verso 12: porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos están como atentos a sus oraciones. Ahora, un requisito más para que mi oración tenga respuesta es que yo debo ser un justo. ¿Quién es un justo, pastor? La palabra justo viene de justicia. Entonces, justicia de Dios es una posición favorable. Levante la mano derecha al cielo. Diga conmigo: justicia significa una posición favorable. Corre, Sirlenio, corre. Yo sé que tu peso no te colabora mucho, pero corre. Vamos. Diga conmigo: posición favorable. Entonces, arrodíllate delante de mí. Solo eso, así. No, levanta tu otro, exacto. Posición favorable. Da la idea de un rey que está en autoridad, que bendice a uno que está por debajo de él. ¿Usted entiende eso? Eso se llama ¿qué? Posición favorable. Gracia, justicia es una posición favorable, pero justicia es ser declarados inocentes. ¿Cuántos son inocentes acá? Levante la mano. Entonces, vea esto porque tiene, gracias pastor, justicia, posición favorable y ser declarados inocentes. La Biblia dice que nosotros somos la justicia de Dios en Cristo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Quiere decir que delante de Dios somos inocentes. Y se alegra por eso. Levante la mano. Usted no es, aprovecho para soltarte una palabra. Deja de sentirte indigno delante de Dios. Deja de sentir culpa delante de Dios por lo que haces, por lo que sientes, por lo que pasó y por lo que has hecho. El Señor dice: delante de mí eres inocente. El precio lo pagó mi Hijo por ti en la cruz de Calvario. No cargues una carga que yo ya cargué por ti, te dice el Señor.
justicia, justo. Entonces, esa posición de justicia me hace justo. Y la posición de justo hace que yo ore al Padre y que mi oración tenga respuesta. La oración eficaz del justo puede mucho. Claman los justos y Jehová les oye y le libra de todas sus angustias. Entonces entienda esto para que podamos entrar. Entienda esto. Para que mi oración sea escuchada debe tener dos requisitos: ser eficaz, fervorosa, llamar al Señor por su nombre hasta crear una atención de Él hacia mí. Número dos, debo ser justo, reconocer mi posición espiritual delante de Dios. La Biblia dice que yo estoy sentado, Efesios dice que yo estoy sentado en los lugares celestiales juntamente ¿con quién? Con Cristo. ¿Usted entiende eso? ¿Dónde estoy sentado? Wow, ¿dónde estoy sentado? En los lugares celestiales juntamente con Cristo. La pregunta es: ¿por qué, si estoy sentado en los lugares celestiales con Cristo, por qué estoy sentado ahora en este momento aquí? Porque en su cuerpo usted está aquí, pero en su espíritu usted está en el cielo. No, hermano, usted no está entendiendo eso, hermano. Su espíritu es el que nace de nuevo, recuerden. Su espíritu es santo, su espíritu es puro, su espíritu es limpio, Él no peca. Allí habita el espíritu, es la casa, es la habitación de Dios, es donde hay comunicación, es en tu intuición, allí hay adoración. En tu espíritu, espiritualmente, tú estás sentado juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Tremendo. ¿Quién recibe eso? Entonces surge la pregunta: si soy justo, si mi oración es fervorosa, ¿por qué no recibo respuesta? ¿Quieren recibir esta palabra, sí o no? Entonces, primero, levante su mano derecha al cielo. Lo tenía ordenado, pero lo voy a desordenar, porque lo siento en mi espíritu hacerlo así. Levante su mano, diga conmigo: mi oración no tiene respuesta porque hay pecados que no han sido confesados. Díganlo. Vamos juntos, diga: mi oración no tiene respuesta porque hay pecados que no han sido confesados. Proverbios 28:13, léalo, pastor. Proverbios 28:13. Ojo a esto: pecados no confesados crean una separación entre Dios y yo. ¿Qué dice Proverbios 28:13? Léalo bien, hijo. Léalo de vuelta. Amén. Ahora sí. El que encubre, esconde, oculta su pecado, ¿qué pasa? No prospera. No prospera, no ve resultados. Porque lo que hace el pecado es esconderme de Dios. ¿Quién no entiende así? Levante la mano. No es que Dios no me vea. Escuchen, no es que Dios no me vea. No, porque Dios Él es un Dios poderoso. Su mirada escrutadora todo lo sabe. Eso se llama omnisciencia. Dios todo lo conoce. Pregúntele a la persona que está a tu lado cuántos cabellos tiene en la cabeza. ¿Tú sabes cuántos? No. ¿Tú sabes cuántos, mamá? ¿Cuántos pelitos tienes en tu cabeza? ¿Sí sabes? No. ¿Tú sabes? No, porque tú no eres omnisciente, tú no lo conoces. ¿Tú sabes, Daniel? No, pero ¿quién lo sabe? Dios lo sabe. Qué tremendo. Él es omnisciente, Él todo lo sabe, todo lo conoce. Su mirada escrutadora es profunda. Ahora, escuche esto. No es que el pecado me oculte de Dios. Dios me ve, pero lo que hace el pecado es esconder su rostro de mí. ¿Alguien lo entendió? Vamos a la Biblia, Isaías 59. Vamos. Isaías capítulo 59. Pastor Sirlenio, lea ese texto. Isaías capítulo 59, versículo número 1.
y versículo número 2. Mire lo que la escritura dice. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Verso 2. Pero vuestras iniquidades. Pero vuestras ¿qué? Iniquidades. ¿Y qué más? Han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Wow, ¿qué hace el pecado entonces? ¿Causa qué? División, me separa, me aparta de Dios. El pecado hace que yo sea excluido. Y dice, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros ¿qué? Su rostro para no oír. Entonces, cuando un pecado no es confesado, escuche esto, cuando un pecado no es confesado, no es tratado, una ofensa no es tratada delante de Dios, esa ofensa es clave para que el enemigo tome y abra una puerta bajo un derecho legal a él mismo que nosotros le hemos dado a él por causa de nuestro pecado y nos separa de Dios y se convierte en un estorbo para que nuestra oración no tenga respuestas. Por favor, haga una retrospectiva. ¿Qué cosas hemos hecho que no han sido confesadas delante de Dios? Cuidado. Hay gente con cosas en el corazón por muchos años, por mucho tiempo. Hay gente que ha almacenado, ha guardado cosas tremendas y están allí. Y usted no las ha hablado a Dios, no las has confesado, no has platicado con el Señor. Pecados que cometiste hace mucho tiempo atrás y que los omitiste, los olvidaste. Cuando Acán peca, recibiendo la orden del Señor, Jericó era la primera ciudad que iban a tomar de la tierra prometida. Y el Señor da una orden y dice: la ciudad es anatema, es maldición, no tomen nada, no toquen nada, porque todo será consagrado para el Señor. Pero dice que Acán tomó monedas de plata, lingotes de oros, algunos mantos babilónicos, y ¿qué hizo? Los escondió debajo de su tienda. Israel cae delante de sus enemigos y Josué se tira al piso a llorar desesperado. ¿Por qué nos has traído hasta aquí, Señor, para morir delante de nuestros enemigos? Levántate, sacúdete, Israel ha pecado. Hay anatema dentro de vosotros. Y Dios le reveló, trajo a revelación la causa de por qué Israel no pudo prevalecer sobre sus enemigos. Pecado oculto. ¿Qué cosas hay en tu corazón que nadie no sabe, pero que Dios sí lo sabe? ¿Qué cosas hay en tu vida que tu esposo no sabe, tu esposa no sabe, tus hijos no saben, el pastor no sabe, nadie sabe? Pero el Señor dice: yo conozco tus obras. Alguien, el Señor le está hablando hoy y le está diciendo: yo conozco tus obras, dice el Señor. Hay cosas que has escondido, hay cosas que has resguardado, hay cosas que tienes almacenadas en lo más profundo de su alma y están siendo un estorbo para que tu oración no tenga respuesta alguna. En el momento que comiences a apartar de tu tienda el anatema y el pecado oculto, Dios va a abrir los cielos y a traer respuesta a tu favor. De lo contrario, vas a caer delante de tus enemigos. Levante su mano, diga conmigo: el pecado oculto es un estorbo a mi oración. Otra vez diga: el pecado oculto es un estorbo a mi oración. Salmos 66, 18. Ya voy a terminar. Salmos capítulo 66, versículo 18. ¿Qué dice? Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. La Nueva Traducción Viviente dice así: si no hubiera confesado el pecado de mi corazón,
mi Señor no me habría escuchado. Wow, qué tremendo. Si no hubiera confesado el pecado de mi corazón, mi Señor no me habría escuchado. Pastor, ¿qué tengo que hacer? Y termino. ¿Qué tengo que hacer cuando hay pecado oculto en mí? Lo primero es: confiesa y apártate. Es lo que la Biblia dice. Primera de Juan capítulo 1 versículo número 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tremendo. Proverbios 28:13: el que encubre sus pecados no prospera, más el que los confiesa. Y, o sea que no solo hay que confesar, hay que apartarnos. Y allí es donde muchos cristianos fallan, porque solo confiesan su pecado, pero no se apartan de su pecado. Están yendo todo el tiempo: Señor, perdón, perdón, te fallé, Señor. Y a los te prometo que no lo vuelvo a hacer. Una semana y vuelven a caer en el mismo pecado. Ojo, porque cuando tú confiesas y no te apartas, es peligroso. Escuche, es peligroso que se genere algo que bíblicamente se conoce como conciencia cauterizada. La persona se vuelve insensible a Dios y le importa un comino pecar y confesar y no apartarse. Cuidado. Cuando alguien peca de manera deliberada, cuando alguien peca de manera continua y solo confiesa, pero insiste en conservar el pecado, se crea insensibilidad. ¿Quién ha trabajado en el campo alguna vez? Levante la mano. En el campo, con hacha, pala, machete. ¿Alguien lo ha hecho alguna vez? Levante la mano. ¿Qué? Cuando tú lo haces de manera continua y usas mucho la herramienta, se comienza a formar en sus manos algo que conocemos como callos. ¿Cierto? Callos. Al comienzo duele usar la herramienta, pero cuando se ha usado por un determinado tiempo, ni sientes incluso la herramienta. ¿A causa de qué? Del callo. Cuando una persona peca de manera continua y solo confiesa pero vuelve a pecar, confiesa y vuelve a pecar, confiesa y vuelve a pecar, vuelve a caer en el mismo error, vuelve a caer en el mismo pecado, peca deliberadamente, le dice la Escritura, entonces comienza a crearse un callo en el alma de la persona, se vuelve insensible y hace que la palabra sea impenetrable en el corazón de ella. Peligroso. Toman Santa Cena, vienen a la iglesia, diezman, ofrendan, hacen obras religiosas, pero hay callos en su alma. Y aunque sirvan y hagan cosas dentro de la obra, o ejecuten alguna función dentro del ministerio, o quizás no lo haga, solo el hecho de congregar en la iglesia, se volvieron insensibles. Vienen aquí, pero tienen un pecado oculto que no ha sido confesado, que ha creado callos en el alma, y lo que ha hecho a esta persona es llevarle a una condición de insensibilidad espiritual, y ya perdió el temor al Señor. ¿Qué viene después de eso, pastor? Levante la mano y diga conmigo: juicio. ¿Qué trae el pecado no confesado? Juicio. Tarde que temprano el pecado traerá juicio de Dios. El juicio vendrá, y cuando venga, vendrá para causar estragos en tu vida, y será la forma que Dios usará para disciplinarte. No permitas que un pecado no confesado se vuelva un problema en tu salvación y un estorbo para tu oración. La sangre de Jesús es abundante para limpiarte de todo pecado. ¿Lo pueden creer, sí o no? Entonces, confieso y me aparto. ¿Qué debo hacer después? Diga conmigo: apelar a la gracia de Dios. ¿Qué debo hacer? Apelar a la gracia de Dios. Diga conmigo: gracia. Otra vez: gracia.
Cuando usted le dan un regalo, ¿usted qué dice? ¿Sí o no, Daniel? Cuando usted recibe del pastor Sirlenio una Coca-Cola, ¿usted qué dice? Aleluya, recibo, gracias. ¿Cierto? Gracias. Entonces diga conmigo, gracias. Otra vez, gracias. La palabra gracia es una palabra hebrea que es traducida como charis. Diga conmigo, charis. Entonces ahora repita conmigo, algo, o dígalo así, favor inmerecido. ¿Eso qué es? Gracia. Algo que yo no merezco, pero que Dios lo otorga en su infinita misericordia. Entonces cuando yo peco y decido apartarme para no volver del pecado un círculo vicioso en mi vida, debo apelar ¿a qué? A la gracia de Dios. Y eso es lo que la Escritura dice en Hebreos capítulo 4, en el verso 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Yo quiero decirle a alguien aquí, si estás luchando con un pecado que no has logrado vencer, si hay una debilidad en tu alma, no sé cuál sea, tú y Dios, hoy vengo a decirte que la gracia del Señor está disponible para ti. No te hundas, no te hundas en esa situación. No persistas en permanecer en ese estado pecaminoso. Vas a sufrir. El diablo te va a destruir la vida. Satanás te va a volver insensible y serás un cristiano tibio. Por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Y serás un cristiano que causas náuseas a Dios, porque te vuelves tibio. No tienes necesidad de nada. Me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Y el Señor dirá, pero no, tú eres un pobre, miserable, desventurado, desnudo. Se acabaron los amenes para eso. No permita que el pecado no confesado te haga volver insensible a Dios. Ojo que no estoy hablando de adulterio, pero podría caber allí. A veces solo señalamos los pecados grandes, las cosas pequeñas, como el odio, como el engaño, como la mentira, como las malas palabras, como el resentimiento, también llevan al infierno a una persona. Hoy es tiempo de confesar nuestro pecado y de apartarnos. El Espíritu Santo que vive dentro de ti te dará su poder y su gracia para que avances y puedas vivir una vida de justicia delante del Señor. Tu oración comenzará a tener respuestas. ¿Quién lo cree? Levante su mano. Ponte de pie, por favor. Ponte de pie. Levante sus manos. Ahí donde estás, dile: Señor, aquí estoy. Vamos, dile: aquí está mi corazón, Señor. Habla con Él. Quizás tu pecado es el orgullo. Cuando te hablan te enojas con facilidad, eres iracundo. Confiesa, dile: Señor, perdóname, soy iracundo. Dile: Señor, hay soberbia en mi corazón, hay altanería, hay grosería. No sé, tú lo sabes. No sé con qué luchas todos los días. No sé con qué luchas todos los días. No sé cuál es tu lucha diaria, pero yo sé que hay algo con lo cual batallas todo el tiempo y que el enemigo ha usado para dañarte y apartarte del propósito. Dile: Señor, aquí estoy. Fórmame a tu manera, Señor. Dile: limpia mi corazón. Dile: Señor, apelo a tu gracia divina. Apelo a tu gracia. Apelo a tu gracia divina para poder vencer esta condición pecaminosa.
Vamos, vamos, el Espíritu Santo está aquí en medio de nosotros. Jesús mismo está en medio de nosotros. Y Él extiende su diestra de justicia y de gracia sobre ti para sacarte de tu lobo cenagoso y de tu pozo de desesperación. No sé cuál es esa debilidad, pero el Señor te dice: bástate mi gracia, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Recibe gracia. Vamos, dile: Señor, yo quiero tu gracia. ¿Sabe qué es gracia? El poder para no pecar. Pide gracia en este momento. ¿Sabe qué es gracia? El poder para no pecar. Pide gracia. Pide gracia. Dile: Señor, dame tu gracia. Lléname de tu gracia. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, aquí está tu iglesia. Aquí están tus hijos, Señor. Aquí están tu pueblo, mis hermanos. Llénanos de tu gracia para que ellos puedan vencer esa debilidad. Llénanos de tu gracia para que podamos vencer esas debilidades, esas flaquezas que hay en nosotros, Señor. Aquellas cosas que estorban nuestra oración, aquellas cosas que nos apartan de ti. No sé si para ti es el entretenimiento. Pasas horas y horas en las redes sociales, te distraes, te entretienes y reemplazas a Dios, y tu ídolo es una red social, tu ídolo es la tecnología. Entrega, confiesa, entrega y recibe gracia. Confiesa, apártate, entrega y recibe gracia en esta tarde. Él te llena de gracia. ¿Qué sería de nosotros? ¿Qué sería de nosotros si Él no nos hubiera alcanzado? Pero su gracia fue mayor sobre nuestra vida. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, levante sus manos al cielo. Vamos, levante sus manos. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Levante sus manos. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? Levante sus manos. ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras? Tendría un vacío, tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo. Levante sus manos y su voz. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. La última vez, ¿qué sería de mí? Vamos. ¿Qué sería de mí
manos y declárelo con todo el corazón. ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo. Ahora levante su voz y sus manos. Si no fuera por tu gracia, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Levante sus manos y declare: si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Vengan todos aquí adelante. Sal de tu lugar, ven al altar. Corre aquí al frente, vamos. Pastor, la unción del aceite. Quiero colocar esta unción de aceite sobre ti. Y esta unción es para que venzas en el nombre de Jesús. Para que venzas. Para que eso que está luchando en ti, que solo tú y Dios lo conocen, quizás nadie lo conoce. No has hablado con Sirlenio, ni con el pastor, ni con nadie. Solo tú y Dios saben. Y con eso es suficiente, ¿sabías? No necesitas ir por todos los lugares y decir: hey, mire, yo pequé, yo soy terrible, mire lo que estoy haciendo. No, la gente jamás te va a perdonar. Escuchen, jamás la gente te va a perdonar. Dios te perdona, la gente jamás te perdona. ¿Sabían? Jamás. Sus opresores. Va a restregar tus errores y tus pecados. Entonces los entregaste en mano de sus enemigos, que los oprimieron, pero en el tiempo de su angustia clamaron a ti, y tú escuchaste desde el cielo y los libraste de mano de sus opresores. Nehemías 9:27. ¿Deseas una respuesta para tu vida? ¿Te sientes confundido en la situación que estás viviendo? Jesús es la respuesta para tu vida. Este domingo a las 14 horas celebramos la campaña mundial La Respuesta que viene del cielo. Daniel es esto. Mire Leti. Ay Dios, tengan cuidado con Leti. Uy no, Sirle.